Para comenzar, es importante entender que la deuda nacional de Estados Unidos se refiere al total de dinero que el gobierno federal debe a sus acreedores. Esta carga financiera está compuesta por dos partes principales: la deuda pública, que incluye bonos y valores del tesoro vendidos a inversionistas, gobiernos extranjeros y otras entidades, y la deuda intragubernamental, que son préstamos que el gobierno se hace a sí mismo, principalmente a través de los fondos fiduciarios como el Seguro Social. Desde la Segunda Guerra Mundial, el pasivo financiero del país ha crecido de manera significativa. Durante la guerra, el gobierno tuvo que financiar enormes gastos militares, y desde entonces, diferentes factores han contribuido a su continuo aumento. Estados Unidos ha mantenido un gasto militar considerable durante décadas. Las guerras en Corea, Vietnam, Irak y Afganistán, junto con la carrera armamentista durante la Guerra Fría, han requerido inversiones masivas en defensa. Estos gastos, aunque necesarios para la seguridad nacional, han añadido constantemente a la deuda nacional. La introducción y expansión de programas sociales como Medicare y el Seguro Social han aumentado significativamente las obligaciones financieras del gobierno. Estos programas son esenciales para el bienestar de millones de estadounidenses, pero también representan un gasto continuo y creciente. Las recesiones económicas, como la Gran Depresión, la crisis del petróleo de los años 70 y la Gran Recesión de 2008, han obligado al gobierno a aumentar el gasto público para estimular la economía. Medidas como el rescate financiero de 2008 y los paquetes de estímulo de 2020 durante la pandemia de COVID-19 han incrementado sustancialmente la deuda. Las políticas fiscales expansivas, que incluyen recortes de impuestos y aumento del gasto público, han sido implementadas por varios presidentes. Por ejemplo, los recortes de impuestos bajo las administraciones de Ronald Reagan, George W. Bush y Donald Trump han reducido los ingresos del gobierno sin una reducción proporcional en el gasto, lo que ha llevado a déficits fiscales que aumentan el endeudamiento. Un déficit presupuestario ocurre cuando los gastos del gobierno superan sus ingresos en un año fiscal. Este déficit debe ser financiado mediante la emisión de deuda. Estados Unidos ha tenido déficits presupuestarios casi todos los años desde la década de 1970, lo que ha contribuido al aumento del endeudamiento. Otro factor es el interés acumulado sobre el endeudamiento existente. A medida que este aumenta, el costo de los intereses también se incrementa, lo que lleva a un círculo vicioso donde se necesita pedir prestado más dinero para pagar los intereses acumulados. La moneda estadounidense es la de reserva mundial, lo que significa que muchos países mantienen reservas en esta divisa como parte de sus políticas económicas. Esta demanda global de dólares permite a Estados Unidos pedir prestado a tasas de interés relativamente bajas, facilitando así la acumulación de deuda. Países como China y Japón poseen grandes cantidades de bonos estadounidenses. Esto es beneficioso para estos países, ya que les proporciona un lugar seguro para invertir sus reservas de divisas, y para Estados Unidos proporciona una fuente constante de financiamiento. Aunque el pasivo de Estados Unidos es alto, muchos economistas argumentan que es sostenible debido al tamaño de la economía estadounidense y la confianza en el dólar. Sin embargo, hay preocupaciones sobre si esta deuda podría limitar la capacidad del gobierno para responder a futuras crisis económicas. Para abordar el problema del endeudamiento, se han propuesto varias reformas, como la reducción del gasto público, el aumento de impuestos o una combinación de ambos. No obstante, estas medidas son políticamente sensibles y difíciles de implementar. La relación entre el endeudamiento público y el crecimiento económico es compleja y ha sido objeto de debate entre economistas. Algunos argumentan que un endeudamiento elevado puede estimular el crecimiento al financiar inversiones en infraestructura, educación y tecnología. Sin embargo, otros advierten que un nivel excesivo de deuda puede convertirse en una carga, limitando la capacidad del gobierno para gastar en otras áreas esenciales y potencialmente conduciendo a tasas de interés más altas. Es útil comparar la deuda de Estados Unidos con la de otros países. Por ejemplo, Japón tiene una deuda nacional significativamente más alta en relación con su PIB que Estados Unidos. Sin embargo, las dinámicas económicas y políticas son diferentes. Japón, al tener una gran parte de su deuda en manos de sus propios ciudadanos, enfrenta menos presión externa en comparación con Estados Unidos, que depende más de inversores extranjeros.
El envejecimiento de la población estadounidense es un factor clave que incrementa los gastos del gobierno en programas de beneficios sociales como Medicare y el Seguro Social. A medida que más personas se jubilan, la proporción de trabajadores activos que contribuyen a estos fondos disminuye, poniendo una mayor carga sobre las finanzas públicas. La falta de consenso político también juega un papel significativo en la creciente deuda. Las diferencias ideológicas entre los partidos políticos sobre cómo manejar el gasto público y los impuestos a menudo resultan en estancamientos legislativos, lo que impide la implementación de políticas fiscales sostenibles a largo plazo. Además, las políticas de estímulo económico implementadas durante la pandemia de COVID-19, aunque necesarias para apoyar la economía durante una crisis sin precedentes, han añadido billones de dólares al endeudamiento nacional. Los cheques de estímulo, los beneficios de desempleo ampliados y los programas de apoyo a las pequeñas empresas han tenido un costo considerable. El gasto en atención médica en Estados Unidos es uno de los más altos del mundo y representa una parte significativa del presupuesto federal. Los costos crecientes de la atención médica y los medicamentos, junto con un sistema de seguros de salud complejo, contribuyen a los altos niveles de gasto público y, por ende, al endeudamiento. La educación también es un factor. El aumento de los costos de la educación superior y la deuda estudiantil afectan las finanzas personales de millones de estadounidenses, lo que a su vez influye en la economía nacional. Los esfuerzos del gobierno para abordar la crisis de la deuda estudiantil también pueden incrementar el endeudamiento público. La confianza de los inversores en la economía estadounidense permite al gobierno emitir deuda a tasas de interés relativamente bajas. Sin embargo, cualquier cambio en la percepción de la estabilidad económica o política de Estados Unidos podría resultar en tasas de interés más altas, haciendo que el servicio de la deuda sea más costoso. Por último, es importante considerar el impacto potencial de los desastres naturales y otras crisis imprevistas. Eventos como huracanes, incendios forestales y pandemias requieren respuestas rápidas y costosas del gobierno, aumentando aún más el endeudamiento. Reflexionar sobre el endeudamiento de Estados Unidos nos lleva a considerar no solo las cifras y políticas actuales, sino también las decisiones colectivas que han moldeado su trayectoria económica. La deuda, en su esencia, es un reflejo de las prioridades nacionales y las respuestas a desafíos globales y domésticos. A medida que avanzamos, es crucial preguntarnos cómo podemos equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad fiscal y qué lecciones podemos aprender del pasado para enfrentar el futuro con mayor resiliencia. La verdadera cuestión no es solo cuánto debemos, sino cómo utilizamos esos recursos para crear un país más fuerte y equitativo para las generaciones futuras. Espero que esta reflexión haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la complejidad del endeudamiento estadounidense y les invito a considerar sus implicaciones más profundas. Si tienen preguntas o comentarios, estaré encantado de responderlas. Gracias por su atención.